Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema funciones trigonométricas y sus propiedades. Bueno, nosotros ya habíamos visto algunas de las razones trigonométricas, identidades trigonométricas y en sí toda la parte de la trigonometría. Si bien es cierto, existen distintas razones trigonométricas tales como eran el seno, coseno, tangente, que fueron las que más utilizamos, pero también había secante, cosecante y cotangente. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño análisis de las funciones trigonométricas. Bueno, las funciones trigonométricas también se pueden graficar en un plano cartesiano, pero este plano cartesiano es un poquito distinto. En el eje de las X, como la imagen que podemos observar aquí, bien, aquí tenemos el eje de las X y por acá tenemos en el eje vertical que es el eje de la Y. En el eje de las X nosotros los vamos a separar, pero en unidades en función del radio de un círculo. Y para eso vamos a utilizar los radianes. Entonces, vamos a utilizar los valores entre pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, etc. Es decir, todo va a estar en función de radianes. Si bien es cierto, está dividido en pi y la mitad de un pi puede ir creciendo por acá en 2 pi, luego en 3 pi, etc. Todo en función de pi radianes. Y el eje de la Y, pues ese se mantiene. El eje de la Y sigue siendo valores numéricos, 1, 2, menos 1, menos 2, etc. Bien, el dominio de una función se define como el conjunto de todos los elementos de X que se asocia al conjunto de Y, en este caso que se llama codominio. Entonces, si tenemos una función X tal que X sea la función asociada, podemos decir que en este caso f de x es igual a todos los elementos de y. Bien, vamos a hacer algunas comparaciones. Nosotros tenemos por aquí las gráficas de las funciones seno y coseno. Entonces, para la función seno, la gráfica será justamente esta gráfica que tenemos de verdecito. Y la gráfica de la función coseno, pues será esta gráfica que tenemos de rojo. Las dos se parecen un poco, solamente que están separadas por la mitad de un pi. Entonces, bueno, además las funciones trigonométricas están presentes en varias ramas de las ciencias. Cuando se realizan electrocardiogramas, las imágenes se muestran justamente como lo que tenemos aquí, porque básicamente son varias las pulsaciones que realizan, bien sea el corazón o bien sea el cerebro, y esas pulsaciones se grafican como ondas, en este caso mecánicas, y son periódicas porque pueden aparecer durante cierto momento como gráficas normales que no tienen tendencia a subir ni bajar, pero luego también puede ser gráficas distintas como cuando tenemos agitado el corazón y las gráficas tienden a ser bastante frecuentes en ese latido. Bien, entonces vamos a analizar las funciones seno y coseno, que son las más importantes. El dominio de estas dos gráficas es justamente todos los números reales. El recorrido de estas dos gráficas también va desde -1 hasta 1. Y eso lo podemos ver en las gráficas. Si nos damos cuenta, la función seno, es decir, los valores que puede tomar la x, son todos los valores positivos y negativos de los números reales. Puede ser cualquier valor, pero para el recorrido solamente va desde -1 hasta 1, porque es hasta donde llegan estas dos funciones. Es decir, no suben más, en este caso, estas funciones originales, ni baja menos de -1. Solamente topa hasta esos valores. Bien, la gráfica de la función seno, la que tenemos de verde, corta en los puntos 0, 0, luego corta en el punto pi 0,
que es este punto de aquí, luego pues cortará en 2pi, que sería por acá este punto, luego cortará en el siguiente punto y etcétera. Y la gráfica de la función coseno corta en los otros puntos, corta en pi medio 0, que es este punto de aquí, luego en 3 pi medio 0, que es este punto de aquí, luego pues cortará por aquí en la mitad, por aquí en la mitad, es decir, se alterna entre la función seno y coseno. Bien, vamos ahora con la intersección con el eje de la y. En el caso de la función seno, corta, o podemos decir incluso que inicia en el punto 0, 0, este punto de aquí. Y en el caso de la función coseno, inicia en 0 y 1, que es este punto de aquí. Podemos decir que es un punto de inicio, porque obviamente la gráfica también no tiene un inicio en sí, simplemente toma esta forma. Pero en el eje de la y podemos decir que corta en este punto 0 y 1. Continuidad, ¿a qué se refiere? Aquí básicamente estas gráficas siguen y siguen y siguen hacia el más infinito y menos infinito y no se obstaculiza ningún punto. Entonces las dos son continuas. Simetría tiene solamente el seno, simetría respecto al origen. Básicamente que si nosotros ponemos un reloj justamente aquí en el eje de la y, se verifica que existe una simetría en función de este origen. Y el coseno es simétrico en función al eje de la y. Si nosotros ponemos un espejo aquí, justamente en esta recta, se puede graficar lo mismo de la derecha con lo mismo de la izquierda. Bien, tienen asíntotas o a lo que se refiere es a valores que no puede tomar seno y coseno, no, porque habíamos dicho que el dominio son todos los números reales. No son inyectivas ni sobreyectivas. El máximo relativo es pi medios 1 en el seno y el coseno 0 y 1 y 2pi 1. Mínimo relativo 3 pi medios menos 1 y en el coseno pi menos 1. Ya, los intervalos de crecimiento básicamente en el seno sería desde este punto 0, 0 hasta pi, que crece. Y en caso del coseno, pues sería desde pi a 2pi. ¿Por qué? Porque básicamente va creciendo desde aquí hasta aquí. Solamente son intervalos donde la gráfica tiende a subir o tiende a bajar. Bien, desde crecimiento en el seno, pi medios hasta 3 pi medios y en el coseno de 0 a pi. Bien, es cóncava hacia arriba, es decir, que la gráfica tiene esta curvatura hacia arriba, o es cóncava hacia abajo, que la gráfica toma esta curvatura hacia abajo. Y ahí tenemos básicamente todas las propiedades de esta función seno y coseno. Bien, aquí tengo una función, que es una función trigonométrica. ¿Por qué sé que es trigonométrica? Porque en la función existe alguna identidad trigonométrica. Por ejemplo, aquí está el seno. Podría ser coseno o tangente, o secante o cosecante o cotangente, cualquiera de ellas. Pero si tiene cualquiera de esas funciones, se trata de esas identidades, perdón, se trata de una función trigonométrica. Vamos a hallar el dominio de esta función. ¿Y a qué nos vamos a guiar para hallar el dominio? Pues simplemente a la tablita que tenemos aquí. Como estamos hablando de la función seno, verificaremos que el dominio se trata de todos los números reales. En esta función no cambia, entonces el dominio va a ser todos los números reales. También podéis expresar el dominio como todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Bien, para graficar esta función utilicé a una graficadora en línea como es GeoGebra y simplemente escribí tal cual está esta función. Y tenemos esta gráfica. A partir de esta gráfica yo puedo hallar el codominio de esta función o el recorrido también llamado. Vamos a ponerle más bien recorrido. ¿A qué se refiere el recorrido? Pues hasta dónde llega, pero en el eje de la y, hasta dónde topa. En este caso podemos ver que topa solamente hasta 1, nunca pasa del 1, es decir, no crece más arriba del 1 y nunca pasa del 0, es decir, no crece más del 0.
en el eje de la Y. Entonces yo puedo escribir que el recorrido sería desde 0 hasta 1, porque no crece más esta función. Y hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.